ya salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio. Queridos y amados oyentes, Dios les bendiga una vez más. Un gusto poder estar una vez más con todos ustedes a través de nuestra programación Caminando con Dios. Estamos transmitiendo para todo el mundo a través de nuestra página web www.caminandocondios.com.uy. Estamos transmitiendo también en este momento para Facebook, así que les damos la bienvenida a todos los hermanos y oyentes que ahora nos están viendo, ¿verdad?, a través de la plataforma de Facebook. Sean bienvenidos a nuestra programación. Y hoy tenemos una programación especial. Estamos acompañados de unos cuantos queridos hermanos de distintos países que nos acompañan para tocar un tema, creo que importante, ¿no? Quizás muchos no están habitualmente acostumbrados a tocar o a escuchar sobre estos temas que nosotros vamos a tratar en la noche de hoy. Nuestro hermano Alfinger, él va a aclararnos un poco, ¿verdad?, de qué trata el tema de hoy, junto con, bueno, los hermanos que nos acompañan. Estará él tocando este tema, ¿no? Y yo les voy a dejar a Luis Alfinger para que él pueda aclararnos un poco más de qué trata todo este tema que vamos a entonces a estar llevando adelante en la noche de hoy. Amén. Que Dios le bendiga a los hermanos que me están entonces acompañando en esta noche, al hermano Arlington, al hermano Luis Alfinger, al hermano Leonardo, al hermano Sergio, al hermano, bueno, ya lo presenté, al hermano Luis Alfinger, ¿verdad? Los hermanos están todos en distintos países, pero estamos unidos en espíritus y unidos en esta plataforma, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de Dios que tanto nos edifica. Hermano Luis Alfinger, te dejo a ti para que continúes y bueno, que nos presentes el tema de hoy, que presentes a los hermanos. Que Dios te bendiga grandemente, querido Luis. Amén, mi hermano. La paz del Señor para todos los oyentes de esta emisora. Otra vez por aquí, mis hermanos, teníamos días que no transmitíamos. Vamos a comenzar, si Dios lo permite, primeramente una serie sobre el tema polémico de escatología. El tema va a ser dos escuelas de escatología. Primero, el dispensacionalismo versus el amilenialismo. Los hermanos que estamos aquí, el hermano Arlington Vaca, él es de Colombia, el hermano Leonardo Mendoza, él es venezolano, reside en Perú, y el hermano Sergio Cádiz, el cual es peruano, el hermano Luis Lisboa, que es nuestro anfitrión en la emisora. Estamos también en los muros de Facebook y en los grupos de Facebook, ya pasé el link, también lo pasé a los grupos de WhatsApp. Esperemos que sea de bendición. Vamos a comenzar hablando hoy una introducción del tema en sí, el dispensacionalismo y el amilenialismo. Para aquellos que tal vez es primera vez que escuchan estas palabras, para aquellos que tal vez no están, digamos, situados en este tipo de palabras teológicas, esto es escatología, la doctrina de los últimos tiempos que tiene que ver con profecía. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de ser pedagógicos, vamos a tratar, el hermano Arlington va a comenzar. Yo voy a dar una pequeña introducción. Para comenzar le pido al hermano Luis Lisboa que haga una oración. Por favor, hermano. Vamos a orar al Señor. Qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí. Ok, tocayo, vamos a comenzar con una oración. ¿Y qué tema tan interesante? Yo invito a los hermanos que nos están viendo en Facebook, no abandonen la transmisión. Son temas interesantes y creo que hay una variedad de posturas sobre estos temas, ¿no?
la mayoría de los hermanos que estamos aquí en esta transmisión somos reformados, quizás alguno no, pero estamos de acuerdo, quizás todos en nuestra postura teológica en cuanto a este tema escatológico, ¿no? Pero sabemos que hay una variedad, una amplia rama de posturas sobre el tema escatológico. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante poder tocar estos temas en una programación cristiana. Sé que al menos aquí en mi país no es nada habitual, no es muy habitual escuchar hablar sobre escatología, ¿ok? Bueno, los invito a hacer unos minutos de oración y después ya quedamos con los hermanos y con la introducción de nuestro hermano Luis Alfinger al tema de hoy, ¿ok? Señor, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar compartiendo junto con los hermanos de distintos países tu palabra, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando, inspirando también, Señor, para que podamos llevar este tema de forma ordenada, más sencilla y clara, Señor, para que los corazones sean alimentados con tu palabra, Señor. Señor, sabemos que no hay otra verdad absoluta fuera de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en tu palabra, Señor, libres, bendecidos, guiados y alumbrados, Señor. Que, Padre, te pedimos, te rogamos por tu inmensa e infinita misericordia, y es, Señor, en el tema, Padre. Muchas personas puedan, Señor, aclarar sus ideas sobre este tema, sobre los eventos, Señor, futuros, Señor, incluso presentes. Muchas gracias, Señor, y a mis hermanos, bendiga a todos los oyentes, Señor, guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. Y bueno, esta oración que tenemos, una vez dijo que el ángel le dijo a las mujeres que fueron con la intención de perfumar a Jesús: ¿qué buscas entre los muertos al que vivo estás? Y desde ahí podemos decir que comienza una nueva etapa para la iglesia de Cristo. El momento de la resurrección de Jesús prometió regresar para gobernar, regresar, ¿verdad? Es una de las promesas que la iglesia está esperando, ¿no? Ansiosamente. Y sobre esta promesa han surgido variedades de postura, ¿no? Muchos han opinado los eventos apocalípticos, proféticos, de una manera, otros de otra, y justamente de esto vamos a hablar, ¿no? De todo lo que rodea a los eventos proféticos que también tienen como propósito, ¿verdad? Podemos decir, el regreso, ¿no? El retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano Luis Alfinger, entonces quedamos contigo. Amén. Que el Señor nos ilumine y nos dé el conocimiento y la sabiduría. Vamos a hacerlo ordenadamente de esta forma. Va a ser una charla. Vamos a primero a comenzar con la introducción. Hoy va a ser la introducción general del tema. Vamos a comenzar con la historia de mi persona. Le voy a dar al hermano Arlington. El hermano Arlington puede expandir bajo el conocimiento que él tiene, la opinión de la historia. El hermano Leonardo tal vez tiene un poco de complicación con la cámara o con la internet, pero también va a opinar por el micrófono. Y por último, el hermano Sergio, no porque no sea importante, yo sé que el hermano Sergio también tiene conocimiento para dar. Yo voy a comenzar. Miren, hermano, tengo este libro desde hace 21 años. Ese es de José Grau, ya él partió con el Señor, español. De ahí sacó mis anotaciones, parte de mis anotaciones. También tengo que es el Milenio, lo tengo por ahí escondido también. También este libro, muy interesante este libro.
es amilenialista, pero él habla también de la historia del dispensacionalismo. Comenzamos con decir que son dos escuelas de las cuales vamos a hablar. El dispensacionalismo es la escuela más popular del siglo XX por muchas razones. Miren, el origen del dispensacionalismo comienza con un católico llamado Rivera, era un jesuita. Este católico influenció al sacerdote Lacunza. Lacunza influenció a un hombre llamado Edwin Irwin, y este influenció a John Darby, que se llama el padre del dispensacionalismo. Me enredé un poquito. Darby influenció al teólogo Scofield ya en el siglo XX, y estos dos influenciaron al mejor evangelista de ese tiempo, que era D. L. Moody, que fundó la Escuela Teológica de Dallas, el Instituto Bíblico de Dallas, entre otros. Moody fue quien más, como evangelista, predicó en el siglo XX en el movimiento pentecostal que venía desde el siglo XVIII, siglo XIX, en el movimiento wesleyano, que no era malo, era un movimiento metodista, pero de ahí viene la influencia del pentecostalismo ya en el siglo XX. Yo fui de las Asambleas de Dios, yo estudié con las Asambleas de Dios. Aparece a partir de los años 20 más o menos, el movimiento de la Asamblea de Dios adopta con la Biblia de Scofield, que creo que se vendieron 3 millones de Biblias, adoptan digamos, esta escuela dispensacionalista que comienza desde el siglo XVIII. Te paso para que se continúe, mi hermano Arlington. Bueno, buenas noches, saludo para todos. Antes que nada, yo creo que es necesario clarificar un poquito acerca de conceptos, ¿no? Bueno, no como para hacer definiciones, sino para decir que el dispensacionalismo es un sistema que, si bien tiene que ver con la escatología, es mucho más que eso, porque es un sistema hermenéutico, o sea, una forma de interpretar toda la Biblia en forma panorámica, y tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones soteriológicas, o sea, en cuanto al tema de la salvación, y también, por supuesto, tiene implicaciones escatológicas, que se definen especialmente en el premilenialismo. Pero cuando hablamos de amilenialismo, nosotros lo contrastamos con el premilenialismo y con el postmilenialismo. ¿Y por qué hacemos ese contraste con esos tres, entre esos tres, y no de forma directa con el dispensacionalismo? Porque existen premilenialistas que no son dispensacionalistas. Entonces es una pequeña aclaración. Además, quizás lo que contrasta el dispensacionalismo es la teología del pacto, aunque por supuesto todo esto está ligado, ¿no? Pero esa es la primera aclaración. Ahora, si vamos a hablar un poco de la historia del dispensacionalismo, si bien como sistema nace con Nelson Darby, el origen de sus ideas se remonta a incluso tiempos anteriores de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, los judíos fueron llevados, deportados a Babilonia. Estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo ya. Y allá tuvieron contacto con ideas digamos, que vienen de Persia, que era, por ejemplo, el mazdeísmo o zoroastrismo. Ellos veían una distinción entre este siglo o este tiempo que es malo completamente y dominado por demonios, y un tiempo futuro de justicia y liberación. Esa idea llega al judaísmo, y los judíos empiezan a interpretar la profecía bíblica con ese sistema, con esas ideas que vienen del zoroastrismo, del mazdeísmo iraní. Producto de eso
hay una literatura que se conoce como literatura apocalíptica o literatura del Segundo Templo, que es, digamos, desde el año 100 antes de Cristo hasta 100 años después, o un espacio más o menos entre 200 o 300 años. En estas ideas viene un concepto en el cual los judíos, entendiendo, por ejemplo, este Salmo 90 que habla de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, que es repetido después en Segunda de Pedro, eh, hacen una alegorización de la creación y dice que la creación dura 6 días y que hay un séptimo día, que es un séptimo día que representa, cada día representan 1000 años, y el último representa como el, el, el día de reposo, o sea, unos 1000 años finales de reposo. Ese parece ser el concepto con el cual los judíos comienzan a ver una era milenial futura. Ahora, hay mucha literatura apocalíptica judía que habla de ese concepto. Y por supuesto, Juan escribe el Apocalipsis y escribe acerca de 1000 años. Y ahí viene esa idea, es insertada, digamos, dentro del Apocalipsis que él escribe. Entonces, teniendo en cuenta ese trasfondo ya judío y ahora cristiano con Juan, es que varios padres de la iglesia comienzan a hablar de un reino futuro de 1000 años, precedido por un anticristo, precedido por un tiempo de tribulación final. Y esas son ideas ya, digamos que podemos decir, previas al dispensacionalismo, que hablamos en los padres de la iglesia. Sin embargo, no todos los padres de la iglesia creían eso. Muchos sí lo creyeron, como Justino Mártir, como Ireneo, como Tertuliano, entre otros, pero otros no creían eso desde el mismo principio del cristianismo, porque a veces se exagera de que toda la iglesia creía el milenialismo, este tipo de cosas, y eso no es verdad. Pero bueno, después, para abreviar, por circunstancias históricas, esa idea de un milenio futuro que se llamaba quiliasmo en ese tiempo, porque viene de la palabra kilios, que es mil en griego, eh, esa idea fue desapareciendo porque, por un lado, algunos herejes montanistas lo apropiaron y se fueron a unos extremos extravagantes. Y por otro lado, porque Agustín de Hipona escribe La ciudad de Dios y esto sepulta, digamos, esas ideas milenianistas por mucho tiempo, por lo menos desde Agustín de Hipona, unos 1200 años después, prevalece el amilenialismo, aunque no estamos todavía en la historia del amilenialismo. Más adelante llegamos a la Reforma, y en la Reforma protestante muchos, bueno, la idea principal era sí la idea de que estamos viviendo en la era milenial, esta idea agustina, eso lo creían los reformadores, pero al mismo tiempo creían que, digamos, antes del fin del mundo iba a aparecer el anticristo. Y esto, bueno, ya desde unas ideas que habían desde la Edad Media, llevaron a la conclusión de muchos reformadores de que el Papa era el anticristo y la Iglesia Católica era la gran ramera. Entonces, la Iglesia Católica necesitó dar una respuesta en cuanto a este tipo de cosas a la gente, pues para decir que el Papa no es el anticristo y la Iglesia Católica no es la gran ramera, y comisionó a los jesuitas digamos, en la labor de esta refutación. Y de ahí nacen dos escuelas, una que es la preterista, por Luis de Alcázar, y otra que es la futurista, que ya mencionó el hermano Luis Alfinger, con el jesuita Francisco Rivera, quien en 1604 escribe un comentario completo a Apocalipsis desde una perspectiva futurista, o sea que manda al futuro remoto casi todo el Apocalipsis. Entonces, ahí ya vemos más ideas, como estas ideas van a llegar después, más adelante, a lo que es el dispensacionalismo. Pero estas ideas fueron replicadas por otro cardenal llamado Robert Bellarmino,
Esas ideas después llegaron a un jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, escribe un libro llamado La venida del Mesías en Gloria y Majestad, 3 tomos. Ese libro es traducido entonces al inglés por Edward Irving, quien entonces comienza a introducir en unas conferencias de profecía a Inglaterra en el siglo XIX, digamos a principios del siglo XIX, estas ideas futuristas que vienen de Francisco Rivera y de la Cueva, perdón, de Lacunza, perdón. Entonces, en estas conferencias aparece un hombre llamado John Nelson Darby, quien empieza a apropiar esas ideas. Pues empieza este boom de las profecías y por ejemplo, está un testimonio de Margaret MacDonald que decía que Cristo vendría primero por su iglesia y luego con su iglesia. Bueno, que es una idea que de hecho ya estaba en los escritos de Lacunza, pero esa idea, digamos, ya es lo que da origen a la idea del arrebatamiento antes de una tribulación. Entonces ya es John Nelson Darby el que sistematiza eso y nace, digamos, digamos, básicamente lo que se entiende como el dispensacionalismo, pero el dispensacionalismo básicamente viene a ser como una resurrección de dos tipos de dualismo. Uno, lo que hablamos del mazdeísmo iraní, de que esta edad es totalmente mala y esperamos una edad futura que va a ser el milenio, y con un dualismo entre cielo y tierra. El pueblo celestial es la iglesia, el pueblo terrenal es Israel. Entonces, esos dos dualismos están conjugados ahí en el dispensacionalismo. Y efectivamente, ya como nos decía el hermano, esto empieza a popularizarse con el ministerio de Dwight L. Moody, con sus conferencias, porque él adopta, digamos, ese sistema y por ser popular, él era un influencer de la época, entonces eso se dio a conocer. También la Biblia anotada de Scofield, evidentemente, fue una herramienta que llevó a popularizar el dispensacionalismo. Ya en el siglo XX, pues el nacimiento, digamos, del seminario teológico de Dallas por medio de Chafer, y de esa manera entonces ya adquiere mucha más relevancia, sobre todo ya cuando se crea la nación de Israel en 1948. Eso da muchísimo auge a eso, al siglo XX, a tal punto que en el siglo XX y XXI sigue siendo la escuela más popular hasta nuestros días. Entonces, ese es básicamente como un resumen de lo que es la historia del dispensacionalismo. Muy bien, mi hermano. Te fuiste digamos, a la historia antes de Jesucristo, digamos, digamos, ¿cómo se le llamaría? La prehistoria, tal vez, del dispensacionalismo. Exactamente, claro, tocando también el tema de dónde proviene el premilenialismo histórico. Así es. Yo creo que dejaste sin armamento a Leonardo y a Sergio. Pero, pero yo creo que sí. Leonardo, dime algo. Manda información, Leonardo. Bendiciones, hermano. Preséntate, mi hermano. Bien, bendiciones. Primeramente, gracias a Dios por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. También al hermano Alfinge por tomarme en cuenta y a los demás hermanos. Y bueno, para mí es un gusto compartir este tema. Es un tema que a mí me ha gustado mucho. Digamos que es uno de los temas en los cuales yo tengo pues, la mayor seguridad en cuanto a la doctrina. Hay temas que sabemos que entre cristianos podemos tener ciertas discrepancias, pero honestamente creo que este es el tema en el cual yo puedo decir que estoy 100% seguro de que es la postura bíblica, ¿no? Ahora bien, respecto al tema de lo que estamos tratando acá, de la introducción, es importante tomar en cuenta que normalmente en la actualidad, cuando se habla de series de escatología, las personas tienden a darle una perspectiva muy sensacionalista, ¿no? Y sobre todo, sabemos que el sistema, bueno, los que son dispensacionalistas tienden, yo no necesariamente voy a meter a todos dentro del mismo saco, pero tienden a ser muy sensacionalistas en cuanto a su visión de
la profecía y cómo interpretar las escrituras. Pues usar un ejemplo mañana de X situación mundial y entonces ellos van y buscan un versículo donde aparentemente hace eso, pero antes de que suceda nadie lo ha visto. Entonces es un poco extraño, ¿no? Esa manera como un tanto arbitraria de interpretar los textos, pero bueno, bien, hay que tomar en cuenta que esta discrepancia acerca de este punto de vista no está, digamos, descalificando o está diciendo que las personas no son cristianas. Estamos en este caso discrepando desde un punto de vista doctrinal en la cual la persona sí se considera que es creyente, pero digamos que como no es un tema esencial para que una persona sea salvo, aún así esto tiene sus implicaciones a la hora de interpretar las escrituras, al hacer exégesis bíblica, a la hora de hacer teología y también de razonar. Normalmente una persona dispensacional, cuando lee un texto de las escrituras, automáticamente va a dar una interpretación de acuerdo a esa manera de ver. Ahora, yo no tengo ningún problema en que las personas tengan un cierto prejuicio a la hora de interpretar un pasaje. Lo importante es que nuestro prejuicio esté, por así decirlo, validado, que esté en realidad justificado y no sea algo que presuponemos sin ninguna evidencia, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, si leo la escritura diciendo que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones, pero en realidad yo no puedo demostrar que esto es la manera como la misma Biblia se presenta, entonces en realidad es una construcción artificial fundamental sobre una presuposición de antemano, es decir, no tengo evidencias de ella. Bien, hay que tomarse en cuenta, entonces, no es un ataque a la piedad de los hermanos que son dispensacionalistas. De hecho, muchos de ellos han sido de mucha edificación, sobre todo en mi adolescencia. Yo creo que, no sé si todos acá, pero al menos sí conozco hermanos que han pasado de una postura a otra y obviamente conocen, han estado al otro lado y conocen cómo se entiende la Biblia desde ese punto de vista. Y claro, es entendible que para una persona que no conozca la postura milenial le parezca un poco extraña, ¿no? En mi caso pasó algo así. Así que, habiendo tomado eso en cuenta, esto lo comparto desde mi punto de vista de la experiencia, para que quizás una persona que todavía es dispensacional comprenda que yo también estuve allí. Fíjense lo siguiente. Una de las cosas que pasa con el tema de las posturas escatológicas es que, por ejemplo, para mí, el dispensacionalismo era únicamente el sistema de la historia. O sea, para mí era extraño posturas como el milenialismo. De hecho, desconocía el premilenialismo histórico y el postmilenialismo. Sin embargo, se me hacía un tanto interesante que cuando yo estudiaba la historia de la iglesia, no la parte doctrina, sino la historia, y leía los credos decían algo un tanto extraño, como creemos, cuando habla de Cristo dice, y vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero yo lo leía y no le tomaba mucho, no le prestaba mucha atención. Pero después, cuando entendí lo de la postura milenial, recuerdo que dije, wow, ahora entiendo por qué los primeros cristianos eran mileniales. De hecho, el credo refleja esa postura. Andrés, Leonardo, perdón que te corte, sabes que tenemos un problema acá con el registro de Zoom, así que tengo que cortar y volver a añadirlo. Bueno, ya se cortó, no me dio tiempo. Ahora le mando a los hermanos para que puedan ellos volver a conectarse. Bueno, ya vuelvo con todos ustedes, queridos amigos. Los dejo con este lindo tema de fondo y ya volvemos con los hermanos. Otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos,
Eh, regresamos entonces. Regresamos con nuestro hermano Leonardo, que lamentablemente, bueno, tuvimos que hacer un pequeño corte por causa de un pequeño conflicto aquí con nuestro Zoom. Amén. Pero volvemos contigo, Leonardo, y de a poco vamos añadiendo a los hermanos. Volvemos con tu comentario entonces. Estamos muy atentos a lo que vienes diciendo, Leonardo. Bien. ¿Qué pasó, mi hermano? Estamos contigo, Leonardo. Bien, continúo. Ok, continúo. Entonces, en relación a lo que venía comentando, no hay una, digamos, un ataque como tal a la doctrina, a la piedad de los hermanos, sino es una discrepancia en cuanto al tema doctrinal. Eso es importante. Y lo que comentaba acerca de mi experiencia es que yo fui dispensacional, crecí en una iglesia dispensacional. Cuando me expuse yo el tema del amilenialismo, para mí era algo completamente nuevo. En realidad pensaba que se trataba solo de unos temas complejos. Sí, hablar de escatología es complejo, tiene muchas cosas que abarcar. Y como bien decía el hermano Arlington Baca, lo interesante del dispensacionalismo no es que solamente es una postura escatológica, es al mismo tiempo un sistema hermenéutico, una forma de interpretar las escrituras. Y por supuesto, esto más adelante quizás mi hermano, cuando trate el tema, se le verán lo que son las respectivas críticas al punto de vista dispensacional en cuanto a su contenido y su manera de tratar las escrituras, pero es importante esto, que la postura dispensacional no ha sido creada históricamente desde el principio. O sea, primero, no es la única postura, en realidad hay 4 básicamente, y no es la más antigua, de hecho es la más reciente. Lo que pasa es que es un fenómeno que, como es la más popular, y vivimos en una época donde hoy decimos algo y al mes solo se nos olvida de que tal cosa sucedió, entonces pasa esto, que las personas tienden a ver que el dispensacionalismo, por el hecho de ser muy popular, piensan que es la postura histórica de la iglesia, pero en realidad no es así. Es un tanto paradójico que el amilenialismo, que es una de las, digamos, al menos como sistema escatológico bien formulado, es uno de los más antiguos, que para muchas personas les parezca nuevo. Es irónico, pero esa es la realidad. Entonces, lo que yo le pediría a los hermanos que quizás no compartan la postura milenial es que traten de ser un poco más, digamos, abiertos en cuanto al estudio. Yo normalmente le digo a las personas cuando discrepan de un punto de vista, y yo suelo hacer esto: si tú no estás de acuerdo con algo y nunca lo has conocido, simplemente investiga, analiza los argumentos, las posturas. Si tú no concuerdas, entonces está bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa si tú de antemano simplemente arremetes contra algo que en realidad desconoces y haces epítetos como, esa es la teología del reemplazo? Y algunos creen que con esto, esa es la teología del reemplazo, ya como una manera de denigrar, esta es la teología del reemplazo, o estos son antisemitas, o cosas así por el estilo, que en realidad no son argumentos, vienen siendo quejas contra la postura. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a argumentar una doctrina, nosotros tenemos que primero ir a lo que son los textos, explicarlos tal como es, y de ahí nosotros es que vamos construyendo la teología. Cosa que normalmente en el dispensacionalismo tiende a ser un poco más arbitrario, porque si tomas como ciertos pasajes y vemos que pues tiende a hacerlo como si fuera como había mencionado anteriormente, una construcción artificial. ¿Por qué digo construcción artificial? A ver, cuando nosotros hacemos un análisis textual, sobre todo el Nuevo Testamento, cómo los escritores entendían la historia, o cómo ellos veían que estaba el panorama histórico, ellos no dirían la escritura en 7 dispensaciones. No parece que ellos utilizaran un criterio dispensacional de dividir la historia así. De hecho, más bien parece que la visión era muy sencilla, muy general. Si todos sabemos que eran las 2 épocas, y el venidero, también vemos como, por ejemplo,
los pasajes que hablan de por ejemplo, dice, biológico de Abraham, también, por ejemplo, en el caso de Pablo, hace una como una interpretación, no sé si llamarla alegórica o espiritual, haciendo referencia a Cristo. Básicamente el Nuevo Testamento, una manera de abordar las escrituras del Antiguo Testamento que no utilizarían los hermanos dispensacionales. De hecho, una de las cosas que me gustaría acotar antes de que pasara al hermano, para no abarcar tanto tiempo, es que yo honestamente, a mí me costaría demostrar con las escrituras hebreas que Jesús es el Cristo con ese sistema de interpretación. ¿Cómo podría yo demostrarle, por ejemplo, a un judío que Jesús es el Mesías desde las escrituras con una hermenéutica dispensacional? Para mí es básicamente imposible, por la sencilla razón de que la manera en cómo los escritores del Nuevo Testamento utilizaron formas, entonces, aparte de dividir la historia en esas dispensaciones que en cierto modo vienen contradicciones que quizás más adelante van a tratar contenido, como había mencionado, y creo que básicamente no tiene ese, digamos, ese conector de que te permita a ti ver una relación del Antiguo o Nuevo Testamento como una continuidad, sino como Dios haciendo como si fuera un pastel en el cual picas, hace diferentes pedazos, pero un pedazo no tiene nada que ver con el otro. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento cosas que no son así. Por ejemplo, como Dios todavía sigue tratando con la conciencia de los hombres, que no conocen la ley de Dios, pero de acuerdo a la dispensacional es una, digamos, una dispensación que ya ocurrió. Pero bueno, no voy a alargarme más. Creo que desde el punto de vista histórico, el hermano Arlington hizo una buena exposición. Hice un pequeño comentario acerca de lo que vendría siendo nuestra, lo que sería mi experiencia en cuanto a cómo yo enfrenté el milenialismo. No fui, digamos, rebelde, simplemente analicé y dije, bueno, si en realidad este punto de vista es bíblico, lo aceptaré. Si en realidad veo que no me convence, no lo aceptaré. Pero bueno, al final de cuentas, pues pasé la postura porque tuve que ser honesto con las escrituras y decir, bueno, en realidad yo no puedo rebatir esto. Es imposible. De hecho, tengo que ser honesto con el texto. La Biblia es el único sistema que encaja con todo. Pero bueno, bendiciones y espero que pueda ser de bendición. Mi hermano, muy interesante porque, por ejemplo, el hermano Arlington dio una exposición de la historia de una manera general, muy buena. Tú estás dando una exposición de que fuiste dispensacionalista y que llegaste al tema de, o sea, confrontar el dispensacionalismo de acuerdo a la visión que tenías anteriormente, y tienes razón, ¿sí? No podemos llamar herejes, al menos de que lleguemos a un fanatismo. Exactamente, porque el tema de escatología no es el tema de soteriología, y que podemos llegar a un término de que tú eres hereje porque tú te vas en un rango secreto y yo no. Yo no podría hacer eso. Son mis hermanos en Cristo. El hermano Sergio, ¿me escuchas? Buenas noches, hermano. ¿Me oyen? Preséntate, mi hermano, preséntate, háblanos, dinos algo bueno. Ok. Buenas noches con todos mis hermanos. Saludos a mi hermano Arlington Vaca, Leonardo Mendoza, al hermano Luis Lisboa, el hermano Luis Alfinger, ¿no? Mi nombre es Sergio Cardich y soy acá de Perú. Y bueno, más o menos quiero comenzar de mi parte por hablar sobre lo que falla el dispensacionalismo, ¿no? En su error hermenéutico, se puede decir, ¿no? Bueno, son varios, ¿no? Pero si comenzamos a analizar desde un principio, tendríamos que decir que la escatología en general, al igual que las otras ramas de la teología, debe utilizar un método inductivo. Y bueno, el método inductivo, para los que algunos que no conocen, que nos escuchan, consiste en tres partes, ¿no? La primera parte es observar el texto, ¿no? La segunda parte es interpretar el texto y la tercera parte es aplicar el texto. Lamentablemente, en muchos institutos bíblicos nos enseñan que solamente a observar el texto, ¿no? A leer la palabra, que no está mal, ¿no es cierto? Está muy bien que todos agarremos nuestra Biblia y leamos, ¿no? Todos los días, pero
tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que escudriñar la palabra, ¿no? Llevarla hasta un lado de llegar a interpretarla, eh, dándole el sentido, ¿no? El sentido del contexto, ¿no? Justamente la parte de interpretación consiste en analizar el texto en su contexto para poderle darle la real interpretación, ¿no? Justamente el dispensacionalismo, lamentablemente, hace una mala exégesis, se puede decir, una mala hermenéutica en el pasaje clave que ellos tienen, ¿no? Y que nosotros también no sabemos, ¿no? De 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, ¿no? Que dice así, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, yo creo que este versículo nos hemos memorizado muchos, ¿no? Y hemos predicado este versículo, ¿no? Con este versículo ha sido nuestro versículo bandera, ¿no? Para predicar el arrebatamiento, ¿no? Y por supuesto que nosotros creemos en el arrebatamiento. Como amileniales, no negamos el arrebatamiento, ¿no? Pero simplemente analizamos el contexto. Y analizar el contexto significa analizar todo lo que está antes del pasaje, ¿no? Antes de ese texto, ¿no? Antes y después también, ¿no? Y antes del texto que es del arrebatamiento, que supuestamente es una venida, como ellos lo ven, una venida invisible, ¿no? Es una venida, ¿cómo se puede decir? Como las películas, ¿no? Como las películas que algunos saben ustedes, dejados atrás, ¿no? Y que nosotros también hemos hablado de eso, ¿no? Que muchas veces vamos a estar en la calle y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, supuestamente aplicándolo ese versículo de Mateo 24, ¿no? Entonces, pues va a haber un caos total cuando la iglesia sea arrebatada, pero simplemente no hacen referencia al versículo anterior, ¿no? Al versículo anterior de esos dos versículos que acabo de citar, ¿no? Y el versículo anterior, por supuesto, que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es muy importante analizar esta parte, ¿no? De que nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿de qué venida está hablando, no? Inclusive creo que en el griego, si se van al original, esa venida es como una única venida, ¿no? Es la venida del Señor, o sea, no hay más venidas, es la venida del Señor. Y justamente de ahí viene el contexto de que seremos arrebatados. Dicho esto, sobre el método inductivo que tenemos que aplicarlo, no nos quedemos en el primer paso, ¿no? No solamente nos quedemos en observar el texto, sino en llevarlo más allá, a interpretarlo, ¿no? A generar que el texto sea interpretado en su contexto, ¿no? Y bueno, dicho esto, también voy a hacer unas objeciones que ya, bueno, después de la intervención de mis hermanos ya voy a hacer unas 4 o 5 objeciones al dispensacionalismo, ¿no, mi hermano? Le paso, hermano Luis Alfinger. Creo que se te olvidó decir que tú también fuiste dispensacionalista, ¿verdad? Ah, por supuesto, bueno, a ver, para los que no conocen un poquito mi testimonio, yo soy cristiano desde los 16 años y 16 años hasta los 33 años. Hasta hace un año fui dispensacionalista, sin saberlo, lo peor de todo. Y es lo que muchos cristianos no saben, ¿no? Uno cuando les dice, usted es dispensacionalista, usted cree en el dispensacionalismo, ellos no saben ni lo que es. Y así como yo también ignoraba eso, ¿no? Creía que la doctrina que me habían enseñado en el Instituto Bíblico, en la academia, era la doctrina verdadera del cristianismo evangélico, ¿no? Y inclusive cuando yo escuchaba a personas como yo, les decía, no, tú eres un testigo de Jehová, ¿no? No sé cuántos de nosotros nos han dicho eso, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? A todos los amilenialistas nos han dicho, oh, y tú eres testigo de Jehová, o tú eres adventista, tú crees en otra cosa.